Muy bien, estamos de regreso. Estamos de regreso en la tarde de Infomedia 24 y ya estamos, como lo habíamos anticipado, en comunicación para llevar adelante nuestra próxima entrevista con Nicolás Pereira, él es vocal de la DOSAC, precisamente en función de lo que sucedió ayer. Me adelantaba Nicolás aproximadamente por un poco más de 8 horas en lo que fue este congreso virtual de los secretarios generales de la DOSAC nos va a contar precisamente lo que han determinado para analizar la situación del sector, ¿no? Obviamente y esta necesidad urgente de poder nuevamente abrir paritarias. Pero lo vamos a hablar con él, precisamente ya está en pantalla. Bienvenido, buenas tardes Nicolás, gracias por darnos este tiempo y poder establecer con vos esta entrevista para informarnos lo que han determinado, bueno, por más de 8 horas, un debate, nos decías, con una gran participación ayer durante toda la jornada. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias a vos por el espacio. Sí, la verdad que fue una jornada bastante intensa. Bueno, como suelen ser nuestros espacios de análisis y debate, la DOSAC se ha caracterizado siempre por poder darle un verdadero espacio de discusión a las cuestiones que, bueno, entendemos que deben resolverse. Así que ayer estuvimos, sí, 8 horitas y algo más debatiendo, bueno, toda esta cuestión que hacen a las imposiciones que por ahí se pretenden de un regreso presencial y bueno, otras cuestiones también de índole educativa que hoy por hoy afectan a los compañeros, ¿no? Ujú. ¿Cuál fue el tema que predominó o digamos, a ver, el tema en común, el punto en común de cada una de las representaciones a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Cruz? La preocupación bueno, fue el punto en común en cada uno de los que estaban ahí participando de este congreso virtual. Sí, bueno, con diferentes matices, por supuesto, porque las realidades no son iguales en todas las localidades, pero bueno, la crisis que nos atraviesa al mismo tiempo nos iguala. Entonces, hay varios puntos de coincidencia, entre ellos esta posición firme de la DOSAC de no avalar ningún tipo de regreso presencial, en tanto y en cuanto verdaderamente no se puedan garantizar todas las condiciones de seguridad sanitaria, ¿no? Porque no basta solamente con escribir protocolos, digo, en función de lo que resolvió Nación en algún momento y a lo cual adhirió el Consejo Provincial, si ese protocolo está vacío y no viene acompañado de verdaderas inversiones que generen, por supuesto, la adquisición de los recursos que permitan que esas condiciones de las cuales el protocolo reza puedan verdaderamente plasmarse en las escuelas. Entonces, ese posicionamiento ha sido compartido y unánime. Todos creemos que es irresponsable pensar de alguna manera en algún tipo de regreso en este momento, cuando la crisis sanitaria en la provincia está en su grado máximo. Y obviamente después otras cuestiones en las cuales también coincidimos y que hacen, por supuesto, a la realidad laboral y salarial del sector, ¿no? Digo, si bien hace un tiempo hemos logrado en algún punto acordar medianamente una inyección al salario, siempre hemos sido claros en considerar que no termina de ser suficiente, porque obviamente la realidad y los precios de los bienes de consumo están por las nubes, cada día aumentan más, estamos asistiendo a un momento donde se empiezan a liberar algunas posibilidades para aumento de precios, pero bueno, el salario docente sigue siendo igual. Y obviamente hay un montón de cuestiones laborales, perdón, que por supuesto que también nos aquejan y que venimos insistiendo ya hace un tiempo que merecen ser discutidas, digo, las que tienen que ver con el funcionamiento de la comisión de ofrecimiento, el hecho de que haya compañeros, aunque parezca loco, todavía a esta altura del 2020 sin poder cobrar desde marzo o inclusive desde algunos periodos del 2019. Obviamente que eso afecta y creemos que los espacios de diálogo tienen que reabrirse para poder en todo caso llegar a algún tipo de negociación y acuerdo. Y por supuesto, nada, solidaridades, ¿no? Que siempre son parte de nuestro sector y que tienen que ver con lo que están atravesando los compañeros de la salud y los compañeros de la provincia de Chubut, ¿no? Donde hace 3 meses que no perciben su salario y en el hospital, digo, en la primera línea donde se le hace frente a esta batalla contra el COVID, compañeros que están también salarialmente muy por debajo de lo necesario y
y a la espera de que les den respuestas. Entonces, en ese sentido, también nos hemos solidarizado con ellos. Nicolás, ¿cuál es la justificación por parte del Ejecutivo Provincial o del Consejo de Educación de que estas trabajadoras del sector estén sin cobrar desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿A qué se debe que hay un sector en particular que no todavía tenga problemas para cobrar sus haberes? Sí, en realidad no hay ningún tipo de excusa para poder argumentar eso por parte de ellos. Digo, el circuito administrativo, que nosotros también venimos denunciando ya hace un tiempo, lejos de traer soluciones en materia de tiempos de cobro, ha embarrado la cancha en ese sentido y sucede esto, ¿no? Que hay compañeros, sobre todo en algunas localidades, donde pasan meses sin que se pueda percibir el salario por el trabajo que se realiza. Nosotros, obviamente, que semana a semana, tanto desde las vocalías como desde la comisión directiva del gremio, estamos llevando hasta el consejo los reclamos. En algunas cuestiones o en algunas oportunidades lo hacemos de forma puntual y particular sobre algunos casos. A veces hay que hacerlo más general porque el problema se vuelve mayor. Pero bueno, las respuestas, si bien a veces se consiguen y los compañeros pasan a cobrar, hoy sigue siendo una problemática. Insisto, no hay excusas para esto, perdón, toqué sin querer ahí apagar Sí. la cámara, no hay excusas para justificar, digo, ya a esta altura de ni del año ni de la vida, que por cuestiones de tecnología todavía los compañeros no puedan percibir sus salarios. Digo, es cuestión de buscarle la vuelta y pensar siempre que el carácter del salario es alimentario y que para nosotros no cobrar un mes ya nos complica la vida. Imagínate no cobrar 4 o 5 meses. Pero bueno, vamos a insistir porque entendemos que es lo que corresponde. Es una lucha en la cual no vamos a claudicar esa. Bien, por otra parte, ¿qué comunicación cierta han tenido ustedes o qué información han tenido por parte del Consejo de Educación de lo que pretende ser un regreso a las aulas? Mira, oficialmente no hay nada, pero ¿qué pasa? Que el Consejo, digo, no hay nada en el sentido de que ellos no han salido a manifestar de forma directa el ánimo de que las clases vuelvan. Pero, ¿qué pasa, Juan Carlos? Dentro de ese protocolo de una resolución del Consejo Federal, que es la 364, a la cual adhirió el Consejo Provincial de Educación, con su resolución propia, la 896, hay un trabajo previo que se prevé ante un eventual regreso presencial que hace a que determinadas cuestiones tengan que hacerse, ¿no? Y entre esas cuestiones está esto de solicitarle a los compañeros su declaración jurada de salud y encomendarles también que hagan algo similar, un trabajo similar para con los chicos que bueno, son alumnos. Entonces, ese trabajo se ha emprendido. Y evidentemente cuando yo doy el primer paso es porque después voy a dar el segundo, si no, no tiene sentido emprender una tarea cuando en un horizonte cercano no está la intención real de volver. Entonces nosotros ya rápidamente la semana anterior, como gremio, pudimos advertir esos ánimos y la verdad que es preocupante porque vos tenés ejemplos claros, Juan Carlos, sobre esto. No es que sea una cuestión de vaticinio o futurología. Digo, San Juan, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, que en su momento tenía una situación sanitaria mucho más relajada que la que tiene hoy Santa Cruz en materia del COVID, se animó a un regreso presencial y a la semana o a los días, porque ni siquiera creo que se completó la semana, no solamente que tuvieron que volver hacia atrás en cuestiones de fases respecto a aislamiento o distanciamiento, sino que obviamente los chicos tuvieron que dejar de ir a la escuela porque los focos se concentraron propiamente en los establecimientos. Entonces, para nosotros no es para nada gracioso suponer que de acá a un tiempo se va a pretender que el compañero vuelva al aula y por supuesto que los alumnos también. Nos preocupa y mucho y ante esa situación creo que tenemos que ser claros. Nosotros no vamos a avalar ningún tipo de regreso simplemente por la razón de que entendemos que hoy las prioridades son otras. La prioridad es la salud, la prioridad es la vida y que ojalá, no sé, en un futuro yo lo veo o nosotros lo vemos como alejado, cuando se dé verdaderamente ese regreso presencial estemos todos, tanto los docentes como los pibes, ¿sí? Digo, no se trata de hacer una lotería o de jugar al azar con una cuestión que ya ha demostrado al mundo entero que por supuesto es grave. Entonces nada, pasa por ahí, digo, más allá de que ellos
lo quieran soslayar o solapar, de alguna manera el trabajo lo han comenzado a hacer. Y ante eso nosotros tenemos una posición muy clara, la de cuidar, por supuesto, la salud y la vida de los compañeros y así también la de las familias y los alumnos. Y en esa instancia me imagino que correspondería también la discusión con cada uno de los sectores de la educación sobre los protocolos, ¿no? Porque las realidades en los diferentes puntos de la provincia inclusive son diferentes, ¿no? En cuanto a las situaciones edilicias, en cuanto a las temperaturas, en cuanto a las condiciones geográficas, y todo esto se deberá discutir previamente. Seguramente tiene que ser así, sobre todo con la participación de gente experta, ¿no? Digo, nosotros podemos tener desde nuestro rol docente muchas ideas y basados en el sentido común y en la coherencia respecto de cómo tenemos que cuidarnos, pero seguramente hay expertos que a partir de su formación pueden tener un criterio mayor y más exacto respecto de esas normas de seguridad o de esos cuidados. Lo cierto es lo que vos planteás, digo, no es la misma realidad en todo el país, ni siquiera en toda la provincia. Una de las cuestiones que se ha planteado en su momento es que el regreso va a tener que ser siempre con los espacios de las aulas constantemente ventilados y donde, por ejemplo, el agua potable no se ausente, no falte. Y parecen cosas sencillas, digo, pero en Santa Cruz, ¿cómo haces para mantener el espacio del aula constantemente ventilado con temperaturas? Mira, estamos prácticamente en septiembre, hoy en Gallegos hizo 10 grados bajo cero, creo que si no me equivoco está nevando en Caleta Olivia, digo, esas cosas ya de por sí la complican, pero si No, además... o el agua en Caleta Olivia, el agua en Caleta Olivia, el frío en el Calafate, en el Chaltén, bueno, realidades palpables. Decía, si lo llevas al terreno de la infraestructura, de las condiciones edilicias en las que hoy se encuentran las escuelas, que también es algo que ADOSAC viene planteando ya hace un tiempo bastante largo, y no lo digo por sacar chapas, sino digo porque cuando uno llama la atención sobre determinadas cuestiones, a veces pareciera que no se nos presta atención. Pero bueno, dada esta circunstancia y el momento que atravesamos, hoy por hoy obviamente el foco de atención es mucho mayor. Las condiciones de las escuelas no son las mejores, Juan Carlos, y no queremos con esto generar ningún tipo de polémica, sino simplemente llevar un mensaje de realidad. Hay muchas escuelas que antes del COVID estaban en condiciones prácticamente que deplorables por la ausencia de inversiones durante mucho tiempo o por tareas de mantenimiento y refacción que verdaderamente no eran de profundidad. Y si bien hoy en varios puntos de la provincia se ha emprendido una tarea de pintura, chapa y pintura diríamos, y las están dejando bonitas, las escuelas por dentro siguen siendo las mismas y nos preocupa eso, nos preocupa la falta de agua, nos preocupa la falta de calefacción, nos preocupa verdaderamente que los espacios no estén preparados para poder albergar a los chicos y a los docentes cuando sea que toque volver, no cuando por un capricho se decida volver. Y en ese sentido, obviamente, la advertencia tiene que ver con que los trabajos comiencen a hacerse. Digo, no tenemos ninguna otra intención que no sea la de reclamar que las cuestiones que se tienen que hacer se hagan para que llegado el momento no tengan que volver a suspenderse las clases por cuestiones que hagan a eso, ¿no? A lo edilicio, a lo sanitario. Ahora, Nicolás, estas cuestiones, el tema del protocolo y todas estas condiciones laborales no se deberían estar discutiendo ahora con el Consejo Provincial de Educación en el ámbito natural, que son las sesiones del Consejo precisamente, ¿no? Para que no nos sorprendan dentro de un tiempo determinado que las cuestiones no se fueron llevadas a cabo en tiempo y en forma. Por supuesto que sí, no solamente en el lugar más democrático que tiene el Consejo, que es el ámbito de las sesiones, donde están representadas todas las voces, digo, porque acá sería importante también conocer cuál es la visión y la posición que tiene la vocal por los padres actualmente ante toda esta situación, sino también en el ámbito de paritaria, Juan Carlos, digo, porque hay cuestiones que nosotros desde las vocalías, junto con Mónica, por supuesto que vamos a plantear y que vamos a discutir, pero también hay cuestiones que se deben negociar y que se deben acordar, y esa otra parte de la discusión ya escapa un poco solamente al terreno de las sesiones, sino que también va más allá e involucra, diríamos, al terreno del ámbito paritario. Por eso es que ayer, entre las conclusiones a las cuales llegamos después de esa discusión de más de 8 horas, tiene que ver o tuvo que ver con volver a solicitar que se reabran esos espacios. No es simplemente una cuestión de cliché decir que haya paritarias. Para nosotros verdaderamente es importante poder discutir todas estas cuestiones porque, insisto, lo que queremos es
que llegado el momento, cuando verdaderamente todas las condiciones estén dadas para que se produzca ese regreso, no impuesto, sino consensuado, verdaderamente se pueda volver a las escuelas con la seguridad de que va a estar todo bien, y no que se produzca una vez que se concrete ese regreso, vaya a saber cuándo, esto de que tengamos que volver a suspender o volver para atrás porque no haya agua, porque no haya calefacción, porque no estén los recursos, los sanitizantes, el alcohol en gel o lo que sea. Digo, acá se ha hablado en algún momento, inclusive se nos ha brindado la información de inversiones de millones y millones de pesos en algunas cuestiones que hacen a la compra de determinados recursos, y sin embargo hasta el día de hoy en las escuelas esos recursos no están. Las escuelas siguen estando en la misma situación y quizás en algún caso peor a lo que las dejamos allá por el mes de marzo. Entonces digo, es un llamado a la reflexión, ¿no? Simplemente pedir que esas tareas se comiencen a hacer, que las discusiones comiencen a darse, que se convoque a paritaria, por supuesto que haya sesiones, nosotros no nos cerramos para nada a ese ámbito, de hecho siempre hemos sido partícipes de cada una de las que ha habido, llevando siempre la voz de los compañeros y sus problemáticas. Pero bueno, nada, por ahora respuestas hay muy pocas. ¿Cuáles son los tiempos que van a esperar precisamente en función de esas respuestas como para continuar, digamos, como se dice en la jerga, moviendo el avispero? Y los tiempos son los prudenciales. Yo no te puedo especificar, Juan Carlos, digo, para no ser irresponsable con esto, un tiempo de decirte una semana, 2 semanas. Yo creo que las cosas se van dando. Y hoy por hoy ya partimos de una realidad que es verdaderamente preocupante y que merece ser discutida. Nosotros hicimos un llamamiento la semana anterior, un pedido de que se reabran las paritarias, y ayer lo ratificó el plenario nuevamente, donde están las voces de todos, digo, por si alguien por ahí piensa que es una cuestión netamente de la conducción provincial, no, digo, todos los 14 representantes de las 14 filiales han estado de acuerdo con que ese ámbito se tiene que convocar. Ojalá que no sea necesario tener que comenzar a preparar otro tipo de acciones, porque hoy entendemos que la prioridad tiene que ser la de poder sostener el vínculo, que aprovecho para volver a llevar un mensaje de reconocimiento a los compañeros, que son los que verdaderamente con su esfuerzo y con su bolsillo lo vienen sosteniendo desde hace 5 o 6 meses, y por supuesto también a las familias. Digo, hoy creo que eso es lo prioritario, pero no vamos a dejar que las cosas se hagan mal o sigan avanzando en detrimento de los derechos de los compañeros sin que ese espacio de diálogo pueda convocarse. Esperemos, sin pensar en acciones futuras, a que las respuestas lleguen, a que verdaderamente el Consejo entienda que es necesario comenzar a discutir todo esto que te he planteado y nos convoque, tanto a nosotros como a los chicos que son paritarios. Nicolás, ahora en el mes de septiembre, salvo que el gobierno nacional determine lo contrario, digamos, y lo prolongue, se termina esta medida nacional que prohíbe, digamos, las asambleas sindicales y las reuniones. Esto puede cambiar totalmente el panorama de la negociación. Habría que ver cómo se plantea esa normativa a la cual referí, Juan Carlos, porque siempre estuvo la duda de saber si eran días hábiles o días corridos. Digo, para no meter la pata, porque si fuesen días hábiles todavía estamos un tanto prohibidos de las convocatorias hasta el año que viene, si no me equivoco. Pero bueno, nosotros no le escapamos. La DOSAC, cada vez que se ha tenido que generar sus espacios de diálogo, lo ha hecho. Bueno, de hecho vos sabés muy bien que el mes pasado hemos estado con asambleas y congreso en los cuales en su momento se han discutido las cuestiones salariales, y si lo tenemos que volver a realizar, lo hacemos, sobre todo porque el espíritu democrático es lo que nos caracteriza. Y si hay que hacerlo presencial, bueno, se hará presencial, pero yo creo que no es este el mejor momento para pensar en esa posibilidad. Pero siempre nos hemos dado lugar. Si hay que hacerlo vía Zoom, estamos acá 12 horas, hemos llegado, creo que 13 también, han llegado a discutir con mucha paciencia, con mucha voracidad, por supuesto, porque hay cuestiones que verdaderamente son... que merecen ser discutidas desde un terreno casi que de la vehemencia, pero bueno, nada, digo, es nuestro mecanismo, ¿no? La discusión democrática, la pluralidad de voces, y por supuesto que si nos tenemos que volver a reunir para poder encontrar entre todos un camino a seguir, lo vamos a hacer. De hecho, ayer el plenario lo evaluó y queda pendiente siempre esa posibilidad, ¿no? Pendiente no, queda siempre como una posibilidad más de poder
ampliar las voces y discutir a ver hacia dónde vamos. Pero bueno, con lo bueno de que todos coincidimos en la lectura que hacemos de la realidad. Digo, si hay algo que por ahí la DOSAC tiene, a diferencia quizás de otros sectores, es que más allá de alguna diferencia que pueda existir entre las agrupaciones que militan dentro del gremio, siempre tenemos el principio, el principio más importante de todos, que es la defensa de los derechos de los compañeros. Y en ese sentido creo que bueno, estamos muy unidos y muy fortalecidos. Así es. Bueno, Nicolás, te agradecemos realmente que nos haya dado un poco más de claridad sobre lo que han abordado ayer en esta reunión virtual, en este plenario de secretarios generales, y a la expectativa de cómo avanza esto y cómo se va precisamente intentando buscar una mejor situación para los trabajadores del sector de la educación, que en definitiva va a redundar en una mejor situación también para toda la comunidad educativa, ¿no? Para los alumnos, para todos. Sí, no es solamente una cuestión que atañe al sector docente, digo, porque las comunidades educativas son mucho más amplias simplemente que los compañeros, por quienes, por supuesto, que velamos y trabajamos, es nuestro rol, pero acá estamos hablando de chicos, estamos hablando de familias enteras que pueden llegar a verse complicadas si las cosas no se hacen con la responsabilidad y con la coherencia que corresponde. Entonces, en ese sentido somos sumamente coherentes y cuidadosos de todos los que formamos parte de la comunidad educativa, y me parece que está bien que así sea. Nicolás, una cuestión más que no me quiero olvidar antes de cerrar la entrevista. ¿Cómo está la situación de la carga horaria en cuanto a la conectividad y a la cantidad de horas que los docentes, los que están haciendo las clases virtuales? Yo lo veo acá con algunos de mis hijos que bueno, pasan a veces bastantes horas, y no sé si en algunos casos de ellos, algunas me parece que están teniendo más actividad de manera virtual que la que podía llegar a tener de manera presencial. Hay una carga horaria importante también, y pasa Sí, también por una cuestión de conectividad o por una cuestión de tener todas las herramientas. Hay varias cuestiones el ahí que... trabajo, sí, no, perdón que te interrumpa, digo, el trabajo docente, una vez que hemos empezado a utilizar las herramientas virtuales, se ha visto incrementado en una gran cantidad de horas. Digo, antes el compañero de repente por ahí siempre se ha llevado trabajo a casa, pero en cantidad de horas o en materia de horas seguramente estaba ocupado mucho menos tiempo. La verdad es que es bastante, por un lado, estresante y por otro lado, eh, reconocible, ¿no? Digo, ese compromiso y esa responsabilidad que han tenido hasta acá los docentes conectados prácticamente que 10, 12 horas por día es una locura, porque no es simplemente el programar la clase y el subir al archivo para que del otro lado el alumno lo pueda descargar y resolver y que se produzca ese feedback. Es mucho más que eso, digo, una clase lleva tiempo, además tenés que adaptar, porque evidentemente el no tener la posibilidad de lo presencial que te permite la explicación personalizada para con el chico, para con el alumno, hoy tenés que evaluar otras formas y muchas veces se trata de planificar y replanificar las clases al punto tal de que obviamente un laburo para estar finalizado te imprima, insisto, 10, 12 horas por día, todos los días, todas las semanas, desde marzo a la fecha. Y Sería bueno, por necesario eso mismo es que sería necesario poder buscar una normativa para lo que tiene que ver con la educación virtual, ¿no? De hecho, los niveles terciarios, las universidades, los sindicatos que representan a los docentes universitarios han podido lograr una normativa en cuanto a lo que es su educación de manera virtual. sí, no, eso por un lado, porque es obviamente sumamente importante, porque estamos hablando de los tiempos de cada familia también y de cada docente, ¿no? Los tiempos que se pasa ocupado. Pero también, además de una normativa que regule en cierto punto y que vuelva a poner en orden, digo, en la tarea que se realiza y los derechos de los compañeros ante ese formato de la tarea, también es necesario que llegue el reconocimiento económico en lo salarial para todo lo que se ha invertido en el vínculo pedagógico desde lo virtual. Porque acá volvemos a repetir una vez más lo mismo. Todo esto, Juan Carlos, es posible porque el compañero ha
ha ampliado sus datos en el teléfono, porque ha ampliado su plan de Wi-Fi, porque la familia ha tenido que ir a la búsqueda también de los mismos recursos, inclusive se han tenido en algunos casos que comprar teléfonos y computadoras a la altura, porque bueno, nada, nosotros no estábamos tampoco preparados para esto que hoy nos toca tener que realizar. Digo, uno por ahí tiene en su casa algunos recursos, pero no precisamente todos los necesarios, y quien ha puesto o quien ha llevado la mano a su bolsillo para poder costear todo eso ha sido el compañero y han sido las familias. Entonces digo, además de esto que vos planteás, que obviamente sería bueno que pueda surgir respecto a la normativa, también sería bueno que se haga un reconocimiento económico a todo ese esfuerzo que los compañeros han hecho hasta acá para sostener la educación en estos tiempos. Y por supuesto, reconocimiento que sea siempre dentro de lo salarial en términos de salario en blanco, ¿no? Nosotros no pretendemos ningún tipo de suma en negra, por las dudas se entienda mal esto que estoy diciendo, lo tenemos mucho más que claro, sobre todo en nuestro gremio, ¿no? Que ya ha superado ya hace más de una década cualquier tipo de suma fija, no remunerativa. Así que en ese sentido lo que pretendemos es que el reconocimiento llegue, que verdaderamente sea una inyección al bolsillo, que verdaderamente la inversión la haga el Estado, no el docente, porque garantizar la educación gratuita y el acceso gratuito a la educación es una responsabilidad de quienes conducen el Estado. Entonces, ese reconocimiento tiene que llegar. Bueno, por eso mismo hace rato te planteaba lo de la reapertura de la paritaria salarial. Pero bueno, nada, hoy por hoy estamos a la espera. Así es, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí te dejo y estamos ya, son las 5:03 minutos, nos hemos pasado un poquito del horario, pero bueno, era necesario poder hablar de las cuestiones que tienen que ver con lo debatido ahí en el seno de ese congreso de la OSAC. Muchísimas gracias, Nicolás. Chao, Juan Carlos, un abrazo para vos, que estés bien.